entonces pasamos a la fase de preguntas que ustedes tengan. Nos acompaña aquí el compañero Guillermo García del Sindicato de Trabajadores de Derechos Humanos, la compañera Sonia Viñeta de la Unión Sindical de Trabajadores de IDEMO, Ángel Flores del Sindicato de CONAMIPE y coordinador de MIPA, y su servidor, secretario general de la UNT. Estamos aquí para sus preguntas, comentarios sobre su posicionamiento. Para el licenciado Ángel, háblenos un poco acerca de la deforestación que están haciendo, que vimos en redes sociales que estaban denunciando como Milpa, un líder de Milpa Condadillo. Acerca de esa deforestación, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener en el ojo de agua esa tala de árboles que hicieron efectiva, el gobierno hizo efectivo ahí en ese lugar? Sí, lamentablemente, aprovechándose el periodo navideño, instancias de gobierno hicieron una intervención mucho más agresiva en las comunidades de Flor de Mangle y Condadillo, tanto hacia la población como los ecosistemas nativos que son propios del territorio. A partir de esa intervención se está poniendo en riesgo, porque una característica que tienen ambas comunidades es que existe una serie de fuentes de agua, tanto superficial como subterránea, que son abundantes con respecto al resto del territorio. Es decir, el impacto que estaría sufriendo este territorio va a afectar a toda la cuenca hidrográfica Sirama, que viene desde Jucarán, Chirilagua, Intipucá, El Carmen, Colchagua y La Unión. Ante esta situación, lamentablemente se ha depredado lo que son árboles centenarios, inclusive árboles que tienen más de 200 años, han sido talados. Posteriormente estaremos compartiendo las imágenes de este ecocidio que se ha dado muy fuerte ahí y que va a tener impactos en el tema de la accesibilidad y calidad de agua dentro del territorio, tomando en cuenta que estas comunidades, igual que el resto, están en el mero corazón del corredor seco centroamericano. Entonces va a haber un impacto sumamente fuerte a la accesibilidad del agua y por otro lado también afectación hacia los trabajadores del campo, indígenas y campesinos, que ya no van a tener las condiciones para poder producir en este territorio que tenía las facultades de producir tanto en época seca como en época de invierno. Entonces vemos una afectación tanto en el tema del derecho al agua como también el derecho a la soberanía alimentaria que se está dando. A partir de esta situación se ha dado el pronunciamiento, igual posteriormente le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Candelario, quien va a expresar también sobre su testimonio sobre este caso. Pero las repercusiones que está teniendo en este momento son esas prácticamente a nivel de accesibilidad del agua y el tema de la soberanía alimentaria en el territorio. ¿Cuánta es el área que ha sido talada en este espacio y cuántas son las comunidades que se verían afectadas y las personas que viven en ellas, si se tiene el dato? Sí, estamos hablando que el área intervenida en este momento son un promedio de 360 hectáreas las que están siendo intervenidas. Estamos hablando que existe un promedio de 24 máquinas, es decir, maquinaria pesada diseminada en esta área y están prácticamente interviniéndola toda de manera generalizada, es decir, no está yendo por partes, sino que prácticamente todo el área y lamentablemente el área que ha sido intervenida de forma mucho más agresiva es donde están las fuentes del agua. Y ahí es donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué intervienen? ¿Dónde se abastecen las comunidades del tema hídrico? Y realmente creemos que es con la intención de que las comunidades vayan desalojándose del territorio, a no contar con agua. Entonces, dejando mayor facilidad para el apropiamiento y despojo de tierra. Entonces, porque fácilmente pudieron haber iniciado las labores en otras áreas que no implicara la destrucción de los manantiales y los ríos. Entonces, lamentablemente esa situación creemos que está de trasfondo, ¿va? Que realmente se quiera impedir el acceso, que ya no se cuente con una fuente de agua, para que las mismas comunidades se retiren de este espacio. Es decir, que no hay un proyecto en específico ahí, ¿o sí? En este caso es el proyecto del Aeropuerto del Pacífico, que abarca un promedio de, estamos hablando de 360 hectáreas, es decir, unas 400 manzanas que están siendo intervenidas en este momento. ¿A dónde específicamente? Está en Flor de Mangle, Condadillo, del distrito de Colchagua, La Unión, es donde se está dando eso. ¿En temas familias afectadas? Estamos hablando de 225 familias afectadas directamente, pero estamos hablando que todas las comunidades son un promedio de 8 comunidades que están en el entorno que saldrían siendo afectadas, además de toda la red hídrica que está en la cuenca hidrográfica Sirama, que abarca desde Jucarán y llega hasta la zona de La Unión.
Con respecto a los despidos que han habido durante el año, quisiera saber cuál es la cifra exacta que ustedes tienen hasta el momento, cuánto se proyecta para 2025 y si tienen conocimiento de que han sido suprimidas o que están contratando nueva gente después de las que han despedido. ¿Nos regala su nombre, por favor? Mi nombre es Guillermo García. Soy también ex empleado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y justamente entendemos que hay una gran cantidad, solamente en la Procuraduría de Derechos Humanos se ha desmontado el 20% de la clase trabajadora. ¿Qué implica eso? Y lo que decían también la compañera, que complica también lo que está sucediendo en ISDEMU y en otras instituciones del Estado, como salud y educación. Son alrededor de 11.000 desempleos, 11.000 familias que están quedando sin el sustento diario. Y es justamente a partir, no solamente por el acuerdo con el Fondo Monetario, sino también porque esta es una política de este gobierno. Una política de ir desmontando la clase trabajadora, los movimientos sindicales, porque no está de acuerdo con toda la presión o las voces de la oposición que ellos consideran que no les agrada. Lastimosamente se están violentando muchos derechos. Justamente en la Procuraduría de Derechos Humanos, desde que entró en vigencia el régimen de sección, se le ha impedido a la Procuraduría ingresar a los centros penales. Y eso es un mandato constitucional y legal, verificar las condiciones de la población privada de libertad. Sin embargo, este gobierno se ha caracterizado por violentar la Constitución de la República, por violentar las leyes, y por eso es que decimos con toda certeza que se ha violentado y que no estamos viviendo un Estado constitucional de derecho. Y eso nos va a llevar a una crisis todavía aún mayor en los próximos días, en los próximos años. Eso lo estamos viendo en el sector público, pero también en el sector privado. Y lo vamos a ver en otras áreas. Lo vemos en el tema de seguridad. Hoy, por ejemplo, están aplicando una ley que todavía no está ni vigente. Y así como esa, muchas otras. Pero ya están encarcelando a la gente con una ley que todavía no ha sido ni publicada en el diario oficial. Entonces, eso demuestra que este gobierno no le interesa el Estado constitucional de derecho. Y nos preocupa porque la institución que debe velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña es la que se queda callada. Se queda callado y está como pareciera que su interés es desmontar una institución que surgió producto de los acuerdos de paz para fusionarse con la Procuraduría General de la República, que es un proyecto que ya tienen contemplado dentro de las reformas constitucionales que ha planteado este gobierno inconstitucional. ¿Y tienen conocimiento si han vuelto o se están contratando gente en las plazas que han suprimido o no? Según el conocimiento que tenemos, lejos de disminuir, van a incrementar. A la prensa gráfica yo le compartí algunos datos donde contempla el proyecto de presupuesto del 2024 y las del 2025 para la Procuraduría de Derechos Humanos. Y lejos de disminuir, incrementa. Es más, el año 2023, 96 compañeros se acogieron al decreto de retiro voluntario. En esas plazas supuestamente no iban a entrar más personas. Pero ¿qué es lo que hizo la señora procuradora Raquel Caballero de Guevara? Contratar más personal y entre ellos sus familiares, las personas allegadas, que por eso también en su periodo anterior lo denunciamos como sindicato por nepotismo y fue condenada por esos hechos de corrupción. Pero hoy vuelve a cometer lo mismo, ha andado viajando y lo que menos ha hecho es pronunciarse por las graves violaciones a derechos humanos en el país, mientras ella anda acaparando lo que son viáticos, olvidándose de la problemática de lo que vive el pueblo salvadoreño.
Y hoy justamente los criterios con que han despedido a muchos de nuestros compañeros en otros sindicatos, en otras instituciones, no prevalece el tema de la edad, de jubilación. No son esos los criterios. Es más, prevalece la persecución política y la venganza política. Si somos parte del sindicato, y muchos saben de que el fuero sindical se debe respetar. Sin embargo, muchos de nuestros compañeros y compañeras han sido despedidas independientemente de que tengan y que gocen del fuero sindical. Otra grave violación al derecho laboral de nuestros compañeros y compañeras. ¿Tendrán el dato exacto de cuántas personas ya fueron despedidas? En la semana pasada el movimiento de trabajadores despedidos decía que eran más de 3.000. ¿Ustedes tendrán alguna cifra? Actualmente, lo que sabemos por lo que pasó el 23, hay que decir que la gente tiene mucho temor, incluso los despedidos, los suprimidos, no quieren hablar, pero creemos que ese dato aumentó al menos en otras 1.000 personas. Pero eso es la información que tenemos vía directa de nuestros compañeros del ISDEMU, de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia, pero no hay un dato exacto. Creo que lo vamos a tener claro hasta en enero, y creemos que alguna gente quedó pendiente de notificar, porque esperaron hasta el último día laboral y lograron notificar a un grupo de personas, pero no les alcanzó el día. Creemos que el primer día laboral vamos a tener otra tanda más o menos igual o mayor a los 4.000 personas, porque la meta que ellos tienen son 11.000 plazas, pero hay que tener en cuenta que de esas 11.000 plazas hay plazas que estaban vacantes, por lo tanto no va a ser el monto total de 11.000 plazas, pero sí son 11.000 plazas las que eliminan del presupuesto y de la ley de salario. ¿Y se les están indemnizando a las personas que se están? Yo sé que hay como 3 categorías. Hay gente que incluso después de la marcha del 19 de octubre ni siquiera se les entregó notificación, y por lo tanto no saben ni siquiera si se les va a indemnizar o no. El caso, por ejemplo, en Conamipe, donde yo soy, mi plaza fue suprimida. Nosotros se nos dijo que se nos iba a indemnizar, pero a la fecha no tenemos claro cuándo, ni cuánto, ni nada de eso. En el caso del ISDEMO hay que decir que sí se indemnizó en una parte, y se quedó pendiente otra parte el día 23 de diciembre. Entonces hay diversas maneras, no hay una manera estándar de esta situación, pero sí hay un buen porcentaje de que no está siendo ni siquiera notificado. Simplemente se cerraron los portones, o se les indicó a los personal de seguridad que ya estas personas no podían ingresar. En el comunicado ustedes mencionan que hay 50 sindicatos que han sido eliminados. ¿Tendrá el listado de cuáles sindicatos Está son? en el anexo ahí del comunicado. Pero de eso, entonces no es que hayan sido eliminados, sino que, porque veo que en algunos... Es que hay como 3 categorías también ahí. Hay unos que han sido totalmente eliminados porque fue eliminada la institución. Ahí hablamos de unas 19 instituciones que fueron eliminadas. Por ejemplo, en el caso de la UNT, estaba el sindicato de INJUVE, por ejemplo, que ha sido eliminada la institución. Y el sindicato, obviamente, el sindicato de ISDEM, que fue de los primeros, el sindicato de FISDL también, que fue eliminado por la institución, el sindicato de INSAFOCOP, que está ahí en coma, ¿verdad? Porque ya se aprobó la ley, tiene 6 meses para liquidar la institución, por lo tanto va a ser eliminado. Pero de los primeros que eliminó este gobierno, por ejemplo, el de la Secretaría de Inclusión Social, y cuando se eliminaron las 5 secretarías que tenía el Estado, en el Ministerio de Cultura prácticamente se barrió con 3 sindicatos ahí. En el Ministerio de Obras Públicas con 4 sindicatos que incluso estaban negociando contrato colectivo en ese momento y fueron despedidas en la junta directiva. Y a partir de ahí, digamos que podemos decir que el sindicato legalmente puede estar vivo, pero a partir de que despiden a los directivos de todos los sindicatos hay un proceso de desafiliación masivo porque la gente entra en pánico, ¿verdad? Y el sindicato, usted va a consultar al Ministerio de Trabajo y le va a aparecer como un sindicato vivo, digamos, pero materialmente no existe. Eso ha sucedido en al menos 58 sindicatos, ahí le hemos entregado la copia, donde fueron despedidos las juntas directivas completas, en otras una parte 9 personas, 3 personas. Por ejemplo, en Conamipe somos 3 directivos, pero son como 8 personas que eran ex directivos, o sea que el golpe es directamente al movimiento sindical. No tenemos dudas que hay un ataque directo al movimiento sindical y que este gobierno tiene un corte fascista que pretende eliminar todas las voces críticas que hay en el país. Cuanto a la minería, ¿cuál es su preocupación como clase trabajadora? Bueno, creemos que no somos ajenos
a esta problemática. Si alguna persona que porque vive en la zona urbana piensa que esto no le va a afectar, está totalmente equivocado, porque se contamina principalmente el principal afluente del país, que es el río Lempa, además de todas las implicaciones de salud que va a tener para la población que está cercana a estos proyectos mineros, que ya lo conocimos en el pasado. Para nadie es un secreto de que se hicieron estudios importantes y este gobierno no ha presentado ningún estudio para reactivar la minería, y lo único que lo mueve es lo que decíamos al principio, es que está en un estado de quiebra y está urgido por obtener recursos de cualquier lugar, independientemente que se afecta a la población. No sé si Ángel puede... Sí, quizá otro aspecto también que es preocupante con el tema de la minería es que la reducción de la frontera agrícola campesina se estaría cada vez limitando más. Además del tema, en nuestro país estamos claros también de la expansión de los monocultivos, como el caso de la caña de azúcar, pero en este caso la expansión minera vendría a dejar obsoletos los territorios, es decir, estaría dejando, aniquilando la biodiversidad e inclusive los elementos fundamentales para una producción campesina e indígena en el país. Entonces, para los trabajadores del campo es otra situación que implica. Esta ley se traduce en conflictos por la tenencia de la tierra y por ende de la producción agrícola de estas familias que actualmente están dependiendo de eso. A la vez va a haber una reducción de la producción de alimentos. Entonces, como ya mencionaba él, no solamente el tema de la contaminación a nivel de la reproducción a nivel de salud, sino que también cada vez el país va a perder la capacidad de producir sus propios alimentos. Eso genera mayor importación de alimentos y claro que esto le entendemos que beneficia a ciertos grupos. Sabemos que hay empresas que están vinculadas a las familias de gobierno, a los grupos de gobierno, que realmente hacen importación de alimentos. Entonces a ellos les beneficia realmente que se vaya agotando o aniquilando la producción nacional. Entonces ese es el otro elemento que estamos viendo en este caso y por ende también el conflicto que llevaría la minería no solamente es en la franja norte, como lo ha nombrado este gobierno, le han nombrado como el corredor dorado, la franja norte, ¿verdad?, que va del occidente hasta la zona del oriente, sino que también se habla ya de la minería del lecho marino. En este caso, nuestra preocupación también en el oriente de El Salvador es con relación al Golfo de Fonseca. Es decir, inclusive recientemente se ha ido nombrando áreas protegidas de coral, por ejemplo el Maculis, que lo anda realizando el gobierno, que es una contradicción, sabiendo que anda depredando y por otro lado anda declarando, pero estas declaraciones también son mecanismos de acumulación verde, como se le llama. ¿Qué es la acumulación verde? Que al final son espacios bajo el supuesto que solo las empresas pueden garantizar un aprovechamiento sostenible de los territorios, se vuelve impermeable para las comunidades rurales propias de estos territorios. Entonces cada vez se va a dar más esa pugna por los bienes comunes, se van a crear estos mecanismos supuestos de protección, pero realmente lo que van a hacer es generarle la facilidad a grupos empresariales para que se apropien de los territorios. Entonces, en el caso de la minería, nos preocupa ese tema de la minería del lecho marino y que la explotación pueda darse en el Golfo de Fonseca. Eso va a generar una serie de conflictos, además de la contaminación que está sumamente grave en estos momentos dentro de la zona. Yo sí quiero hablar, compañeras y compañeros de los medios, respecto del análisis que debemos de hacer y que como siempre cuestiono, señalo, que no hablamos del impacto diferenciado. Todos estos efectos de los 4 aspectos que hemos señalado, esa contaminación, esa sobreexplotación de los bienes, ¿verdad?, esos mecanismos de beneficios económicos van a tener un impacto mayor para las mujeres de este país. Y en el caso, por ejemplo, de las comunidades que están siendo afectadas de manera directa, ¿qué le va a pasar a las mujeres cuando no hay agua? Las mujeres van a tener que ir a caminar más lejos. La preparación de alimentos, ¿bajo quién está la responsabilidad de estas comunidades? Por lo general es la mujer la que cocina, la que echa tortillas, ¿verdad?, la que está al cuidado de los hijos. Entonces el impacto del sufrimiento, ¿verdad?, de esta tarea de la familia y de asegurar la alimentación, de preparación, las personas enfermas, ¿quién las va a cuidar? O sea, recae sobre las mujeres y aunado a la mala calidad del servicio de salud que ya existe y que va a empeorar. Entonces las mujeres, para ir a una consulta médica, cuándo se les va a dejar una cita, si se desarrollan otro tipo de enfermedades, cuando hay especialistas que están renunciando. O sea, todo esto, ¿verdad?, es un engranaje, ¿verdad?, y que va afectando mucho más a las mujeres. Yo decía, ¿verdad?, o digo y sostengo que las mujeres tienen que probar las instituciones, y la preocupación nuestra, y aquí las que estamos con la camiseta azul, somos personas despedidas
a las que bajo la figura de supresión de plaza, ¿verdad? En el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el día 23 se nos dijo, ustedes llegan hasta aquí, su plaza ya no es necesaria porque no hay capacidad financiera para sostenerla. Y entonces, si se reduce a menos de la mitad, y voy a poner 2 ejemplos. Mi persona trabajaba en la unidad de formación especializada. Éramos 8 personas técnicas más la jefa. Ahora ha quedado solo una persona para desarrollar esa actividad y una persona que es la que va a manejar la plataforma, ¿verdad? Va a poder esta persona desarrollar la formación que manda la ley, que hay que formar el funcionariado público a nivel nacional, es imposible. Entonces, el servicio se reduce, ¿verdad? Simple y sencillamente. En la unidad que se le llama de políticas públicas habían aproximadamente 9, 10 personas y solo han dejado a una. Esa compañera va a poder trabajar con todas las instituciones del Estado, jamás, es imposible. Entonces ven ustedes cómo la calidad del servicio, y me llama la atención, y siempre le he dicho, ¿verdad?, que el ISDEMU, hay que tener claro a los medios, no nació para dar atención a la violencia contra las mujeres. Eso es un agregado, un valor agregado, porque el ISDEMU nació para generar rectoría a nivel del Estado para garantizar los derechos de la mujer, especialmente 2 grandes derechos, igualdad y no discriminación y vida libre de violencia a nivel de política pública. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, si el ISDEMU tiene la obligación de hacer que los otros cumplan las leyes que nos permiten ejercer nuestros derechos, ¿cómo es posible que el día 23 le han notificado a compañeras con discapacidad que se tienen que ir y les quitan su plaza, ¿verdad? A compañeras adultas mayores, ¿verdad?, les quitan su plaza, pero sí dejan a hombres adultos mayores allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen cuello político, porque tienen amiguismo. ¿Cómo es posible eso? Y le quitan el trabajo a compañeras también de grupos vulnerables que ya están en el derecho internacional así lo establecido, que son las compañeras, ¿verdad?, por su orientación de género, por su orientación sexual, entonces para afuera. Entonces no es posible quedarse callada frente a esta situación. ¿A dónde van a acudir las mujeres si la PDH, que es la que ve la vulneración de derechos del Estado, ¿verdad?, hacia las personas, no está funcionando? Y ahí hay un tema claramente, y yo lo he dicho, la señora es familiar de Cristian Guevara, entonces por eso ha tomado también esa posición. La presidenta del ISDEMU, que dice, hace poco salió diciendo en medios de comunicación que ella escuchaba a las mujeres, que había que acompañarlas, y ella demuestra, y había demostrado bastante estilo, ¿verdad?, digamos, menos autoritario o casi nada autoritario, ¿verdad? Había mostrado cierta calidad humana, pero me llama la atención que desde que se nombró presidenta, porque antes era directora, ahora ella es la presidenta, ¿verdad? Por eso se reformó la ley, y se supone que la reforma del año 22 y la reforma del año 24 se hicieron, dice, para darle más herramientas para que el ISDEMU cumpla su objetivo. ¿Qué pasó entonces? Y la ley dice que el ISDEMU es, ¿verdad?, autónomo en lo técnico, en lo político, en lo administrativo y en lo financiero. ¿Qué ha pasado con la autonomía de las instituciones? Ahí es donde coincide con el compañero que la institucionalidad del Estado de Derecho se ha perdido. Entonces los despidos no solo obedecen, yo concuerdo con eso, ¿verdad?, a la respuesta, a seguir la receta del Fondo Monetario Internacional. Y es importante, recuerdan el lenguaje salvadoreño, matar 2 o 3 pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Entonces esto es lo que está ocurriendo. Háganse la pregunta, ¿por qué no quieren sindicatos en las instituciones? También es un tema de corrupción, porque el sindicato señala las prácticas indebidas, porque el sindicato denuncia. Entonces, no teniendo sindicato, la tarea, ¿verdad?, para hacer lo que me dé la gana es mucho más fácil, para hacer como yo quiera la cosa pública. En el caso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, nuestro sindicato tenía 11 secretarías y se han volado, ¿verdad?, han destituido, han suprimido, ¿verdad?, a 9 secretarías y solo quedan 2 compañeras. ¿Y qué dice el Código de Trabajo? Que un sindicato de la Junta Directiva puede funcionar con 3, pero miren qué interesante. Las otras instituciones, por ejemplo en el CNJ, ¿verdad?, es un sindicato de 9 secretarías y le quitan 8 y dejan 1. Entonces ahora, claro, la gente debe, ¿verdad?, entender que mientras el sindicato esté reconocido, va a tener que seguir existiendo. Eso es un tema también político y jurídico, ¿verdad? Entonces la situación es bastante grave para la vulneración de derechos.
Y llama la atención si la institución que debe defender derechos, la institución que debe garantizar el desarrollo económico y la institución que debe garantizar los derechos de las mujeres están siendo suprimidos, desmejorados, debilitados, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? Precisamente, y todo esto que estamos hablando, aunque ustedes no sean parte de nuestras organizaciones, van a resultar afectados, ¿verdad? Porque no van a tener dónde ir. Pero como esto es un mal necesario, como he repetido varias veces, hay que utilizar. Yo hago un llamado a las mujeres de este país, porque la señora presidenta dice que las mujeres las escucha, que las acompaña, y hay un eslogan que es bien conocido, juntas avanzamos. Pues entonces hay que ir al ISDEMO a pedir, ¿verdad?, la intervención institucional, porque así va a quedar demostrado si las instituciones funcionan o no. Entonces es bastante preocupante y no le encuentro explicación a por qué le han quitado, ¿verdad?, el derecho al trabajo, el derecho al salario, el derecho a la estabilidad laboral a compañeras, ¿verdad?, que tienen discapacidad, cuando dicen las leyes que deben de ser protegidas. Entonces, las mujeres frente a todo esto que estamos hablando aquí, ¿verdad?, estamos mucho más afectadas que los hombres, por las cargas, ¿verdad?, que nos impone, la opresión que el sistema nos impone en todo sentido. ¿Y qué va a pasar con las mujeres que son madres solteras? Con las mujeres que son... Yo misma, por ejemplo, soy proveedora única de mi hogar. ¿Y entonces qué va a pasar conmigo? Voy a tener que ir a pararme ahí a un parque a pedir, ¿verdad?, cuchumbeadas, como le llamamos, a pedir la solidaridad económica, porque ¿a dónde? Pues, ¿a dónde? Entonces es bien complicado. Y si bien es cierto, porque deberían de pedirle al regresar de vacaciones a la presidenta, ¿verdad?, del ISDEMO, pedirle entrevista, si bien es cierto que ha habido una indemnización, eso no compensa el daño. Yo les decía el día 23, ¿quién va a pagar el sufrimiento? Porque quiero contarles que este sindicato le pidió, ¿verdad?, oportuna y anticipadamente audiencia, y 5 cartas se han mandado pidiéndole explicación. Reunámonos para saber qué criterios, fechas, qué va a hacer usted, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Ni nos respondió, ni nos reunió, y el día 23 llegan con todo. Mientras tanto, desde que se anunció el recorte presupuestario del ISDEMO, la gente ha llorado, la gente ha sufrido. Tuvimos una compañera que cayó en una grave crisis de ansiedad, se sangraba los dedos, ¿verdad? Se sangraba los dedos, gente que no puede dormir, gente que empezó a padecer de dolores de cabeza, gente con problemas de gripe. Bueno, en mi unidad como 5 estábamos agripadas la semana pasada, ¿verdad? Se bajan las defensas. ¿Quién reconoce todo eso? Pues entonces la situación es bastante grave. Yo sí les pido como medios de comunicación que traten, ¿verdad?, de mandarle notas y que ella dé su explicación. ¿Por qué ha tomado decisiones de vulnerar derechos laborales de compañeras que están obligadas por la normativa nacional e internacional a proteger a estas compañeras y han priorizado? Ahí hay un señor, ¿verdad?, que llegó con buenas intenciones, que es el director administrativo y financiero, ¿verdad? Es un señor adulto mayor, y ahí lo dejan. Hay otro compañero, ¿verdad?, que está hasta jubilado, y ahí quedó, por lo menos hasta ahorita. No sé si lo vayan a quitar, pero sí ha quitado a compañeras. Eso es incoherente, bueno, me indigna, pues no sé ni qué nombre ponerle a eso, ¿verdad? Porque no podemos aceptar los discursos políticamente correctos, y eso es lo que está pasando en muchas de las instituciones. Entonces, el panorama para las mujeres, ya para los hombres es difícil, para las mujeres, para la mayoría de mujeres de las comunidades, de las instituciones, ¿verdad?, es peor. Un día escuché, casi lloro, ¿verdad?, a 2 compañeras que eran de las despedidas, que no hayan qué hacer, cómo iban a hacer para matricular a sus hijos, a dónde los iban a poner, a dónde las tienen que cambiar, porque el dinero ya no alcanza, pues, ¿verdad? Si no saben cuándo van a encontrar trabajo, porque no sé si ustedes habrán notado, pero dicen ahora las instituciones, cuando sacan publicaciones, al menos en salud se ha visto eso, que dicen preferentemente que venga de empresa privada. ¿Por qué? ¿Por qué quieren gente de empresa privada? Y la presidenta en una ocasión me dijo, yo no entiendo, me dijo, porque llama la atención que mucha de la gente que se ha quitado, que se ha despedido, disfrazado de supresión de plaza, es personal antiguo. Y ella me dijo, no entiendo, me dijo, por qué la gente antigua reclama tanto, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, conocemos nuestros derechos. Y la gente, lo que era en su momento ciudad mujer, bien
todo quieren, todo hacen, no dicen nada, ¿verdad? Entonces ven ustedes la diferencia, cómo se mira la situación. Le dije, porque las compañeras que vienen de Ciudad Mujer están, ¿verdad?, acostumbradas a callar, a agachar la cabeza, porque si no, ¿verdad?, van para afuera. No puede ser, los derechos nuestros son irrenunciables y por eso estamos aquí señalando toda la vulneración social, laboral, ¿verdad?, económica que se está dando en el país. Gracias. Si alguien tiene otra pregunta. Hablando de los impactos, ahí la compañera dijo algo muy importante, los impactos directos a la población. Quería preguntarle al representante de la PDDH en cuanto a la carga de trabajo para atender a las personas y a los familiares de víctimas del régimen de excepción, qué consecuencias va a traer todos estos despidos y menos personal para atender a toda esa población que se aboca a la PDDH. Pues realmente es preocupante porque el personal especializado es el que ha sido recortado principalmente, con mucha experiencia. Entonces se ha recortado el personal en las áreas específicas. Por ejemplo, en el departamento de resoluciones, en el departamento de procuración. En mi caso yo estaba asignado en el departamento de VIH y Derechos Humanos. Entonces atendíamos a toda la población, a personas con VIH y a sus familiares, y eso implicaba verificar o constatar la situación de las personas en los diferentes hospitales, en las clínicas de atención integral. Imagínense que ahora solo queda una persona jurídica para poder atender todo ese caso a nivel nacional. Entonces, lo que dice la compañera, el servicio se va a reducir, va a afectar tremendamente, ¿verdad? La población es la que se va a ver afectada. Ya de hecho, por ejemplo, con el régimen de excepción decíamos, nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos ya no podíamos ingresar a los centros penales, hacer las verificaciones que por ley y por constitución nos corresponden, pero así sucesivamente otras. Por ejemplo, las denuncias, en el caso de las personas despedidas de las alcaldías, de las instituciones públicas, a nosotros nos corresponde velar por el respeto al debido proceso y para constatar si realmente se ha seguido el debido proceso en cada una de las instituciones. Eso va a afectar porque ya no va a haber mucho personal para esto, y encima no va a tener la solvencia moral la titular a la hora de emitir una resolución, porque ella también ha violado el debido proceso con sus propios trabajadores. Eso es lo más preocupante. ¿Cómo puede ser o cómo puede llegar a interponer una resolución, a firmar una resolución de violación a derechos humanos cuando ella misma ha violentado los derechos de sus propios trabajadores? Entonces es lamentable todo esto, pero sí va a tener un impacto en forma negativa para la población en general en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, también el tema de la minería. No le hemos escuchado a la titular que se pronuncie sobre el tema de la minería, sobre el tema del régimen de excepción. Elaboraron un informe, pero pareciera que todo está bien en el país con el tema del régimen de excepción. ¿Y qué pasa? Nosotros que tomábamos la denuncia, que realizábamos las investigaciones, pudimos determinar, y en mi caso pude determinar de un caso donde una persona denunciante llegó a buscar a su familiar y no le daban razón, solo le decían en el penal de Mariona que ya lo habían trasladado, pero no le decían a dónde. Entonces lo que hicimos como institución en ese momento es realizar acciones inmediatas y me dediqué a hacer llamadas telefónicas a los centros penales y justamente en ninguno daban respuesta. Solo hubo uno, voy a omitir el nombre del centro penal, porque no van a fregar a la persona ahí de la alcaldía, que se tomó su tiempo, ingresó al sistema, al CIPES, y me pudo dar una idea. Licenciado, dígale al usuario, si ahí lo tiene, dígale que su familiar no se encuentra en el sistema penitenciario.
y que se prepare para lo peor. Ese caso, y eso se lo dije yo al usuario, ese caso posteriormente el señor fue a medicina legal, porque eso es lo que le orientamos. Y en medicina legal encontró en un álbum de fotografías, encontró que su familiar había sido muerto y enterrado hacía 3 meses. Ahí lo encontró y eso salió en los medios de comunicación. Tengo el nombre, hoy en este momento no lo tengo acá, pero esos casos, la gran pregunta es, ¿dónde se ha pronunciado la institución? ¿Lo encontramos? Sí, lo encontramos porque nos tomamos el tiempo para hacer las llamadas telefónicas y que con mucho temor los empleados penitenciarios no quieren dar información. Pero desde el momento en que lo buscan en el sistema penitenciario y dicen no se encuentra, eso hay que darlo ya por fallecido. Eso es como una regla al interior del sistema penitenciario. Y eso lo sabe la Procuraduría de Derechos Humanos. Y la gran pregunta es ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué no hace nada? Si somos los encargados de fiscalizar la actuación de las instituciones públicas, de vigilar la actuación de las instituciones públicas, y en este caso del sistema penitenciario. El régimen de excepción se está utilizando lastimosamente como una herramienta de represión para la clase trabajadora, para el movimiento social organizado y para la población civil que vive estigmatizada allá en las comunidades pobres, a los jóvenes. Lastimosamente así es esta realidad. Vivir en una comunidad estigmatizada como Soyapango, Guapopa, la 10 de octubre en San Marcos es sinónimo de ser pandillero. Ya no se diga si es joven. Pero no se puede seguir estigmatizando la pobreza. No se puede seguir estigmatizando la pobreza, ni criminalizándola. Este gobierno debe de buscar soluciones concretas al tema de la criminalidad, pero buscándola a través de la prevención, de generar empleo, de superar la pobreza, no construyendo más megapenales. No es esa la solución. La política criminal lo establece cuáles deben de ser los parámetros para prevenir la criminalidad, para combatir la criminalidad. La prevención, la represión, la rehabilitación, porque muchos de los privados de libertad no están pasando por procesos de rehabilitación. Los están utilizando para que vayan a pintar, a arreglarle las calles y todo eso, pero no hay un proceso de rehabilitación, programas que les ayuden a superar sus problemas que los llevaron a las cárceles, mucho menos su reinserción a la vida productiva. Bueno, vamos a pasar a la otra parte que sería la situación de Condadillo y Flor de Mangui. Vamos a retirar y vamos El Candelario. Siéntate. Estamos aquí como Movimiento Indígena para la Integración de la Lucha de los Pueblos Ancestrales del Salvador, MILPA, en este caso como trabajadores del campo indígenas, para hacer la denuncia sobre la depredación de los ecosistemas nativos que están sufriendo los habitantes de la comunidad de Condadillo y Flor de Mangui. Específicamente, durante estos días atrás, previo a la noche navideña, hubo una intervención muy fuerte por parte de operarios de maquinaria pesada de la empresa que ha sido contratada por parte de CEPA para poder realizar las labores de inicio de construcción por el aeropuerto del Pacífico, es decir, labores de terraciado. Concretamente, en el caso de Condadillo, se ha destruido toda el área boscosa que estaba a los alrededores de las principales fuentes de agua, es decir, manantiales y el río de Condadillo, que es uno de los principales ríos dentro de la zona.
Por otra parte también en la comunidad Flor de Mangle se está ampliando el terraciado y se ha llegado a menos de 400 metros de las cercanías al manglar del estero El Tamarindo, lo cual es una zona protegida, un sitio Ramsar que ya está siendo depredado, y también está a las cercanías de las fuentes de agua de la comunidad Flor de Mangle. Esta situación está generando una situación de incertidumbre y de preocupación a los habitantes, no solamente de Condadillo y Flor de Mangle, sino el resto de comunidades que se abastecen de estas fuentes de agua. Como ya mencionábamos inicialmente, la preocupación es que, a pesar que el área donde se está interviniendo son más de 360 hectáreas, están focalizándose las labores donde están las fuentes de agua. Es decir, ¿cuál es la intención que está detrás de todo esto? Es decir, se está destruyendo el área donde las familias se abastecen de este vital elemento para la vida, que es el agua. Entonces, nosotros analizamos y denunciamos que la intencionalidad de fondo de esto es que las familias de las comunidades se vayan del territorio para que facilite el tema del despojo. A continuación, vamos a darle la palabra a nuestros dos compañeros, a don Candelario Gavidia y a don Hermes Martínez, quienes son representantes de Condadillo y Flor de Mangle respectivamente, y ellos nos van a compartir cómo están haciéndole frente como organización MILPA en cada una de las seccionales, seccional de Condadillo y Flor de Mangle, ante esta situación que se está dando. Así que le damos la palabra a Candelario Gavidia, miembro de MILPA, seccional de Condadillo. Muy buenos días. Yo quería pues pedirles un gran favor por ustedes como periodistas, pues de que nos ayuden, que pasen a los demás compañeros, pues porque nos han quitado los ojos de agua ahí por motivo del aeropuerto, ¿verdad? Entonces nosotros queremos de que los ayuden para que mejor traigan árboles para sembrar, porque los han desarbolizado toditos los ojos de agua del caserío Condadillo. Y allí no solo la comunidad de Condadillo se ayudan como 9 comunidades. Se las voy a mentar cuáles son: es el Llano de los Patos, el Tamarindo, hasta de las Tunas venían a lavar allí, la Villal, el Ciprés, Volcancillo, y nosotros que somos de ahí del Condadillo. Entonces nosotros queremos que los apoyen y que vengan a sembrar árboles nuevos para que el ojo de agua no se los vaya a secar, porque entonces les están quitando la vida, porque nosotros sin agua pues tampoco no podemos vivir. Entonces les pedimos de gran favor que los ayuden, pues, y que vengan de vuelta a revivir los árboles que han botado, que les siembren árboles nuevos, para que el ojo de agua no se los vaya a secar. Gracias. Le damos la palabra a don Hermes Martínez, líder de MILPA, seccional Flor de Mangle. Pues muy buenos días, pues mi nombre es José Hermes Martínez, representante de la organización MILPA, que estoy representando como presidente de la comunidad Flor de Mangle, que estamos siendo afectados allí también por el proyecto, que allí pues ya van a desaparecer otro nacimiento de agua, que cuando nosotros llegamos a la comunidad y allí nos abastecíamos de ese nacimiento de agua. Y no solo nosotros, porque allí todo alrededor iban a traer agua allí, pues de esos nacimientos. Y hoy es una gran lástima que yo me siento pues de triste que está desapareciendo eso, de esos nacimientos de agua, y ya ellos ya van avanzando con el proyecto, porque llevan algo cerca también como 300 metros para llegar a la manglera, donde allí se abastecen 225 personas que van a sacar curiles, puches, jaibas y todo, pues creo que ya les están prohibiendo que ya no se vayan a pasar ahí. Y también pues la comunidad Flor de Mangle, pues allí ya quieren desalojar, ya desalojaron 3 familias que se vayan, y ellos pues allí los demás dicen que les van a dar champitas de lámina para que se vayan y el material. Pero yo me sostengo que a mí les han dicho por los medios, y lo han dicho también pues por las naciones internacionales, y se los han dicho a ellos porque han llegado que yo no me salgo durante que no me den
lo justo que tengo allí, mi terreno cultivado, mi casa y todo, pues soy afectado porque yo tengo que es una finca cultivada ahí y ellos ya fueron a ver ahí también y yo pues me sostengo que yo soy un líder indígena, que yo defiendo la naturaleza, porque allá alrededor de Flor de Mangla son 10 nacimientos de agua que van a desaparecer. Y si se desaparece esto, ¿cómo vamos a vivir el 2050? Ya no vamos a tener agua para tomar. Y esa es la defensa de nosotros que estamos defendiendo nuestros derechos de nuestra vida, porque la naturaleza, allí somos agricultores, allí trabajamos, las tierras, Condadillo, allí sembraban hortalizas, había una ganadería, que de allí íbamos a comprar cuajadas y eso ya desapareció. Y todo eso pues a mí me siente pues que la gente allí pues estamos, pues claramente bastantes personas ya están muriendo de depresión porque se sienten que están quitándolos la vida de allí. Y yo pues como presidente de la cooperativa Flor de Mangle, pues yo sigo en la lucha, que cumplan, porque dijeron que le iban a sentar una colonia a todito, y yo lo están disparando un lado y otro, y no debe hacer así. Yo tengo las pruebas cuando fueron la primera vez, que dijeron que iban a sentar una sola colonia, lo iban a hacer una escuela, lo iban a hacer también una clínica, iba a haber un parque para que jugaran los niños, y iba a haber pues bastante mejoras para la comunidad, pero ha sido una mentira, porque a mí me han utilizado solo con mentiras, porque cuando estaba el presidente Elías Antonio Sacha, lo prometieron 50 viviendas en la comunidad y donde vamos a hacer hoy despojado, y con este gobierno seguimos lo mismo, que lo que han prometido no lo están cumpliendo, seguimos siempre en la mentira. Durante que no ellos me hagan lo que me han prometido, ahorita no me estoy saliendo, mejor que me tiren las máquinas encima, o que si yo resulto muerto es el presidente, y si yo resulto en la cárcel es por el presidente para reclamar nuestros derechos de mí y los derechos también de las comunidades que somos afectadas. Como indígena, pues yo tengo que defender nuestros derechos de la naturaleza, árboles, frutales, de todo lo que existe en los jaulas, animalitos, porque los animales tienen también derecho a nuestra vida, como nosotros vivimos. Y allí todos los animalitos van a ser, pues, perdidos ya, pues. Sí, todos ellos van a ser desaparecidos, y eso no debe de ser así. Que lo vean las naciones internacionales y que lo vea todo el mundo. ¿Qué clase de presidente tenemos en nuestro país? ¿Para qué queremos otro aeropuerto? No tenemos aquí el de Comalapa. Suficiente con el aeropuerto, hombre. ¿Para qué queremos más aeropuertos? A nosotros de pobres no los favorece. Lo que los favorece es la naturaleza, la tierra para trabajarla. Porque Dios dejó la tierra para que la trabajemos, para que sobrevivamos toda la humanidad. Pero no destruyéndola, beneficiando a los millonarios. Y los pobres vamos siendo despojados, envenenados, vamos a morir con esas minas que van a poner, con esos venenos que vienen sobre el agua. Hago esa denuncia ante las naciones internacionales. Gracias por estos medios que lo están apoyando. Me faltaba una cosa todavía, que el señor presidente pues me invitaron aquí que viniera, que no me visiten los medios por reclamar mis derechos. Y yo los medios, ahí a la hora que quieran llegar, son bien llegados por mi persona y también por todos ahí, ¿verdad? Bien llegados para que ellos defiendan por medio de las naciones internacionales que pasen esto, para que seamos tomados en cuenta nosotros. Eso es mi demanda que estoy poniendo en este hermoso día, que ya nos va a ir este año 2024 y viene el 2025. Pero sí, por eso esto es la demanda, porque el señor presidente nos ha dado un buen regalo a la población este año, con envenenar las aguas, poner esas minas y todo eso, y los aeropuertos y las comunidades que quedan despojadas de todos los lugares.
Ese es el buen regalo que queda darle a la población este señor presidente. Si lo ve, que lo vea. Pero yo estoy defendiendo nuestros derechos como Dios defendió nuestros derechos del pueblo de Israel. Pero el pueblo, por desobediente, pues va a ser castigado también. Pero el que se arrepienta va a ser salvo. Y Bukele es israelita, dice. Si él está haciendo estas cosas, con nosotros va a jugar, pero con Dios nunca va a jugar. Gracias. Le queda el espacio si hay preguntas a los compañeros. Mencionaban ellos de que en estos cuerpos de agua que se utilizaban para la gente a cargar el agua, llevaban a sus familias, pero además de esto, ¿cómo afecta esto? Ellos tienen también cultivos, qué tipo de cultivos tienen, y también sobre la pesca, entendí. Sí, en este caso, a nivel de agricultura, prácticamente el área donde se está interviniendo con el tema del aeropuerto ya se desmontó las parcelas agrícolas. Estamos hablando que esa es una gran afectación para el tema de producción, porque la zona se dedicaba a la producción de granos básicos, hortalizas en época de invierno y también en época seca, porque contaban con sistemas de riego y casas mayas, y el otro tema también la agricultura, la ganadería a pequeña escala, que también se daba ahí. Entonces toda esa diversidad de producción se estaría perdiendo en la zona, y inclusive los miembros de las comunidades este año recibieron amenazas por parte de personeros de CEPA que se estuvieran de realizar labores agrícolas. A pesar de ello, tenemos el caso de Don Elmer, que siempre sembró su milpa como un gesto de resistencia a lo que está ocurriendo. Además de eso, estamos hablando que se está obstaculizando el acceso hacia el manglar del estero del Tamarindo, donde pescadores artesanales iban a desembarcar y embarcaban para poder realizar sus labores, y también el tema de la recolección de moluscos por parte de las familias mucho más precarizadas dentro de la zona, que era como una única manera de obtener ingresos. En este momento ya no se les permite ingresar para recolectar puriles, cangrejos, punches, ya no se les está permitiendo. Inclusive, hace 2 semanas atrás se encarceló a 4 personas que se dedican a la práctica de recolección de moluscos. Entonces estamos viendo que también hay una criminalización de estas prácticas que le han permitido a los habitantes poder sobrevivir y generar ingresos y llevar alimentos a sus hogares. Entonces, esta situación vemos que el aeropuerto del Pacífico viene a destruir formas de empleo dentro del territorio bajo el mito de progreso y desarrollo. Es decir, mientras que a la gente se le dice que va a haber más empleo, pero ese empleo que es, en primer lugar, empleo precarizado, donde se explota fuertemente a los trabajadores, y buena parte de las personas de Condadí y Flor de Mangle, por su mismo nivel de escolaridad, no van a poder acceder. Entonces, realmente se les está condenando a no contar con ingresos, y también condenándolos a estar en condiciones de calle. Uno, porque el Estado no está pagando todavía los terrenos, y por otro lado, a quienes se lo está pagando es un precio insuficiente para poder acceder a nuevas tierras. Entonces la gente se va a ubicar a orilla de calle. Sí. Yo entiendo que a las personas de Flor de Mangle no les habían cumplido con el pago de sus terrenos, pero me dice usted que hay 3 familias que ya se fueron, y hay otras familias que me imagino estarán en planes de irse. ¿En qué situación se encuentran estas familias en términos de su vivienda actual? ¿A dónde se están yendo? ¿Son lugares que les ha dado las autoridades, o en qué situación están? Mire, allí 3 familias, ellos les compraron unas casitas en San Miguel, pero no casas dignas como deben de ser, de lo que prometieron. Pues 3 familias han desalojado. Los demás están allí, que les han comprado y dicen que les van a arreglar las casas, pero ya los quieren sacar para las casitas ruinas, que se vayan. Pero la gente está manteniendo que no se van hasta durante que no les entregue la casita arreglada, bien bonita, con las llaves y la escritura. Yo ese es el tema también, que durante que no me dé el lugar cultivado, el lugar también, la casa y la llave y la escritura de la parcela, yo no me estoy moviendo, me sostengo hasta este momento, y así está toda la comunidad allí, que durante que no le hagan sus casitas, no quieren ir en champas de lámina, quieren ir
que ya les entreguen la escritura y la casita. En eso están ellos también, que no se salen. Y también el tratado que dijeron, aquí anda el video, que todas las láminas que tenemos ahí lo iban a pagar toditos los costos, y con ese dinero íbamos a poner un negocito, porque el gobierno se hacía cargo de darlo, las viviendas, las escuelas, la clínica y mejoramiento de vivienda, un parque para niños, una iglesia y una casa comunal. Pero así como está desalojando a la gente, está una gran mentira que lo llevaron y no están cumpliendo con el compromiso de nosotros. Están siempre haciendo con los de siempre que ellos han hablado contra los otros presidentes, y eso mismo camino llevan ellos con mentiras. Y yo tengo la evidencia, tengo el diario, que allí pues una profesora iba a darle clase a los niños en champita, una champita de lámina, allí, con esperanza que lo iban a hacer una escuela también. Los presidentes que tuvo Elías Antonio Isaac, ahí tengo la comprobación, hasta la foto y hasta el compromiso de 50 viviendas que lo iban a hacer, y fueron mentiras. Con esta mentira lo están utilizando siempre. Por eso yo ya no les creo hasta durante que diga, aquí está esto, ya con papeles legales, y tiene lo que tenía, porque el gobierno no lo va a dar nada. Y eso es mentira. Y es lo que tenemos nosotros, la lucha que hizo el presidente Francisco Flores. Solamente lo va a hacer un traslado. Y el compromiso de los gastos que hemos hecho en la vivienda no va a pagar todo, como se dice. Porque un árbol hoy está costando caro, porque yo tengo bastantes árboles, palos frutales de toda clase de palos. Sí. Y ellos dicen que los van a cultivar palitos chiquitos. Voy a comenzar de cero. No es como ya que ahorita ya estamos nosotros produciendo. Allí llegan a comprarme, en vez de les regalo, y ahí salgo yo a las comunidades a reconocer. Muy bien, quizás mencionar en ese aspecto que hay una serie de irregularidades en el proceso de compensación que están dándose con las familias de Condadillo y Flor de Mangle por parte de CEPA. Primero, no a todos se les está valorando con el mismo precio las tierras. Por ejemplo, hay casos que son de las familias que tienen mayor de ambas comunidades. Entonces ahí vemos que se está violentando el derecho de igualdad. Pero otro aspecto también es que inicialmente el ISTA está involucrado en este proceso, con el objetivo de que el ISTA, dentro de las tierras que están bajo su control, le asignara tierra a las personas afectadas. Pero CEPA solamente ha dejado, en el caso del Ministerio de Vivienda, junto con Fonavipo, para que puedan participar en el proceso de compensación. El ISTA fue sacado como entidad gubernamental de este proceso, a pesar de que el ISTA tiene tierras en las cercanías de Condadillo y Flor de Mangle. Y lo que está haciendo CEPA es realizando compra a personas particulares de los terrenos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de fondo de esto? Si es que se pretende beneficiar a cierto grupo, o cuál es el interés, porque inclusive a mediados de año se hablaba de comprarles tierras que antes eran de lista y luego pasaron al grupo Flores. Entonces se hablaba de comprarles tierras a este grupo empresarial. Entonces luego hoy están buscando personas particulares, como ya lo menciona Don Elmer. Entonces eso ha generado que no a todos se les dé el mismo proceso. En este caso, a estas 3 familias se les da tierra, pero fuera de la zona. Pero nosotros creemos que es una maniobra de engaño para que las familias se confíen y se retiren de la comunidad. Entonces, pero en este caso, la comunidad de Condadillo y Flor de Mangle, principalmente Flor de Mangle, ha decidido que mientras no se le dé escritura y la vivienda, no se retiran. Porque al parecer se les está engañando a través de estos 3 casos, que no es generalizado. No sé si hay... La ley del agua, que recién aprobada, decreta que el agua es un derecho para los salvadoreños. La Asociación Salvadoreña del Agua, la ASA, en este aspecto, en esta problemática que tendría que ver directamente apoyándolos ustedes, ¿los ha apoyado o los ha ignorado? Se ha dado una ausencia total por parte de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Tomando en cuenta también que para el próximo año hay una reducción del presupuesto de la ASA, también ante esta iniciativa económica, el tema también de la minería, nos preocupa porque la principal entidad que tiene que velar por la garantía del derecho al agua está débil.
Entonces prácticamente es bien difícil en este caso de que el ASA pueda hacer algo. Y el otro tema también, que si bien la ley reconoce el agua como un derecho, pero en el resto de artículos de la misma ley no permite garantizar de forma operativa para poderlo garantizar. Entonces digamos que en este momento el ASA no se ha hecho presente, a pesar de que si el tema hídrico es un tema muy vital en ambas comunidades. Y en el caso de medio ambiente, que son zonas, ¿verdad?, que mencionaban, de nacimientos, que son áreas que se deberían de velar, que se mantengan, que haya algún pronunciamiento de ellos. Ha sido más de complicidad, porque el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2023, el año pasado, en el mes de marzo, presentó un estudio sobre el impacto ambiental por la construcción del aeropuerto en Condadí y Flor de Mangle. En Condadí y Flor de Mangle es atravesado en su costado sur por el manglar del Estero Chamarino, lo cual es un sitio rancio, un área protegida. Pero a través de este estudio de impacto, el Ministerio de Medio Ambiente cataloga al territorio como zona de mediano a alto impacto, así lo han nombrado, que es estamos hablando, una regresión en la categoría, porque que tiene esa categoría y que sí puede ser intervenida con mecanismos de poderlo apalear. Inclusive hablan ahí que el monetario